rifão que nunca falha. É ou não é que diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado, no meio da cara tem... Bienvenidos a bordo. Hoy con otro estudio, otra escenografía, otro televisor un poquito más grande. Bueno, el aeropuerto todavía no está listo, pero les prometo que la semana que viene vamos a estar repletos de aviones, como es la característica de este programa. Y esta noche, antes de empezar, ya vamos a decir que otra vez sopa. Y no porque River y Boca hayan empatado hoy y repitan siempre estos resultados y se mantenga esta especie de fanatismo de la grieta futbolística de la Argentina, sino porque otra vez, me cuentan, Cristina y Alberto han tenido un conflicto, han vuelto como a discutir, a pelear, más allá de que ambos se juran que no van a tener diferencias, sobre todo para el momento electoral. Pero hay que tener en cuenta que el rol de Cristina de Kirchner ha cambiado y Alberto es la sombra, parece que no le gusta, es el eco de lo que diga Cristina. Por eso en este programa, acompañado por Javier, vamos a reclutar algunos de los temas que no han visto en otros lados y que sí deben conocer. El primero de los que le quiero contar es un caso, no es nuevo en la Argentina, pero es la lista negra de la Cancillería. Vamos a dar una lista de una cantidad de altos funcionarios, embajadores y cónsules que no van a poder ascender, que no pueden crecer ni tienen destino, que los quieren jubilar, que no les dan cargo, gente notoria. Vamos a dar los nombres y vamos a advertir también que ninguno de los que están en esas listas son peronistas K. ¿Qué es lo más importante que vamos a dar en este programa? Y yo creo que vamos a dar un tema fundamental, porque ustedes saben que Alberto Fernández no quiere firmarle un indulto a Cristina, que Sergio Massa dice que no va a propiciar la amnistía en la Cámara de Diputados. Dicen también que Cristina se niega a esas dos alternativas, pero ella sigue con los problemas judiciales. Entonces, ¿cómo se arreglan? Bueno, posiblemente se arreglen por la vía jurídica, por alternativas que ofrece el nuevo código, de los cuales les voy a dar algún tipo de detalle y que les anticipo, posiblemente funcionen para la causa de los cuadernos. Eso se los voy a relatar después, porque antes vamos a hablar de esta vergüenza que es estar casi 10 días sin un ministro de Justicia o sin una ministra de Justicia, porque lo más probable es que a la señora Marcela Lozardo, premiada con la beca de la embajada en la UNESCO y echada del gobierno. No es que se fue porque no le gustaba la cara de Alberto, después de tantos años de relación había tenido un conflicto o que, en fin, le molestó algo de Cristina. No, a ella le echaron. Para compensarla, Alberto, como fue su socia, directamente la nombró en la UNESCO. El exilio en París, bien remunerado, un lugar fantástico, típico de este gobierno y también del sistema político argentino. Hay dos mujeres que son candidatas a ocupar ese cargo. Para eso vamos a preguntarle a Javier qué es lo que piensa de Claudia Sbar, por ejemplo, una tucumana. Bueno, Claudia Sbar es del Tribunal Supremo de Justicia de Tucumán. Se dice que fue electa, llegó a ese lugar por su relación o su cercanía con José Alperovich, un hombre muy amigo de Cristina Fernández de Kirchner.
imputado por abuso sexual, ¿no? Un delito muy grave. Y la relación y la cercanía que tiene esta mujer, Claudia Sbar, con Alperovich es tan grande que su propio hijo fue durante muchos años secretario privado de Alperovich, por ejemplo. Bueno, y te olvidaste que integró la comisión de presuntos expertos para ver qué tipo de reformas había que hacer en la justicia. Bueno, esa comisión de expertos, ese comité de notables, parece que funcionó también como una especie de semillero de ministros de justicia, porque otra de las candidatas también participó de ese comité de notables junto con, recordarás, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi. Claro, que es Marisa Herrera. Marisa Herrera, que en realidad el mundo la conoce porque es hermana de Paloma Herrera. Es una hermana de Paloma Herrera que dicen las malas lenguas que están peleadas, incluso que están peleadas por diferencias políticas. Y Marisa Herrera es una especialista en derecho de familia, una investigadora del CONICET, y lo que tiene métodos un poco extraños de feministas, se reconoce kirchnerista, y eso es una particularidad que tiene esta mujer, porque Alberto hizo énfasis en que uno de los candidatos que él proponía, que era Soria, o que él decía que podía ser un candidato, uno de los méritos que tenía es que no era kirchnerista. Y esta mujer se reconoce kirchnerista, confesa. Pero además esta mujer es un poco destemplada en sus apreciaciones y opiniones, ¿verdad? Bueno, utiliza mucho las redes sociales y el lenguaje que utiliza no es muy feliz o no es muy propio de su profesión. Los que piensan distinto a ella los ha llamado pelotudos, como a Mariano Barro, a Federico Andajasi. Ha criticado fuertemente también a Abel Albino, hablando de él como un prehistórico perverso. Y bueno, ese tipo de definiciones sobre los que piensan diferente, extrañas para la que podría llegar a ser la ministra de Justicia, o quizás es la actitud que reclama Alberto Fernández para estos nuevos tiempos. Hablando del tema de justicia, le voy a pedir al director si me puede pasar ese breve comentario, en realidad esa dificultad que tuvo Alberto Fernández en un diálogo con el colega Silvestre, cuando le preguntaron sobre cuándo se iba a definir el reemplazo de Losardo. Y quiero que ustedes no solo vean y escuchen lo que dice Fernández, sino que le miren el rostro, que observen los silencios, que en un reportaje bastante más largo se nota, digamos, la depreciación que tiene sobre sí mismo el propio Alberto Fernández. Cuestión bastante raro en alguien que es tan orgulloso de sí mismo. Bueno, Marcela me ha planteado la semana pasada, y ya me lo había planteando de antes, su idea de dejarla el ministerio porque ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud, pero fundamentalmente más que otra actitud, porque la verdad el compromiso de Marcela es absoluto. Lo que creo es que Marcela, que es una persona que no viene de la política, la verdad está agobiada. Ya el colmo es que Stornelli diga que la llamó para solidarizarse y ella no lo conoce a Stornelli. No tiene ni el teléfono de Stornelli. Yo lo que quiero es que ella siga trabajando conmigo, no quiero que se vaya. Bien, en este reportaje, refiriéndose a Losardo y a Stornelli, Alberto Fernández hizo una confesión que no aplica la misma vara para las mismas personas. Esto es, él le dice, por favor, Stornelli, sacate los privilegios, bajate de los fueros y presentate a la justicia como corresponde. No te ampares en tu cargo de fiscal. La verdad que es hora también que los jueces y los fiscales se despojen un poco de algunos privilegios que tienen frente a la justicia. Pero Alberto Fernández no extiende esa preocupación para quitarse los privilegios a Cristina Fernández de Kirchner, porque ella se podría quitar los fueros también. Y si se quitara los fueros, otro hubiera sido la historia en otro momento de la historia justamente. Pero volvamos otra vez al reportaje. Él dijo que ella había manifestado su dolor, su congoja por no estar cómoda en el gobierno. Debe haberse puesto mucho peor cuando la despidieron y cuando le tocó
a su socio y amigo Alberto Fernández despedirla. Pero claro, la compensaron, como ustedes saben, con esa embajada en París. Un propósito que en términos generales siempre se le ha dado a los intelectuales. Y ella, digamos, no tiene una característica de intelectual en la Argentina, más allá que por ahí tiene grandes conocimientos del derecho. Pero se supone que allá hay que hacer política, además de tener un dossier de cultura. Y Alberto dice que ella no es política. Fíjense también en ese aspecto cómo Alberto nos cambia la figura de Losardo, porque Losardo ha estado en distintos gobiernos durante muchos años, igual que Alberto. En fin, suspendemos esto, el tema judicial es un poco complejo. Les recuerdo lo que se viene, la explicación de... les voy a contar también el no de la oposición. Anoten no, porque ese término va a ser común a muchos opositores, aunque los opositores estén divididos. Pero antes, una distracción con Javier, que, escúchame, la nota tuya del otro día sobre la nieta de Menem y la discusión económica, la pelea por la herencia tan parecida a la de Maradona, me parece que provocó un lío importante en otros medios con algún retraso. Sí, hubo un poco de delay en la televisión argentina porque la noticia de la disputa por la herencia de Carlos Saúl Menem, nosotros la dimos el domingo y llegó alrededor del miércoles, jueves, viernes, y va a tener muchos capítulos seguramente esta batalla legal que se da en el seno de la familia Menem. ¿Y qué va a haber? Va a haber seguramente más pedidos no solo de la actual herencia de Carlos Saúl Menem, ella subrogando los derechos del padre, sino que me parece que hay una intención de buscar hacia atrás cómo se repartieron los bienes en el pasado y ver si hay que dar algún tipo de explicaciones sobre esas diferencias a la hora de donar o ceder bienes de Carlos Saúl Menem en vida. Compensaciones. Esa discusión puede complicarle la vida política a Zulemita si es que quería ser diputada por La Rioja. En algún sentido sí, en otros no. Esto es el manual de los politólogos, sería una forma también de seguir figurando y teniendo pantalla, y eso para un político nunca es malo. Hablando de pantalla, vamos a un capítulo que pasó este fin de semana y sobre el cual merece una reflexión la Argentina, que es la visita de Alberto Fernández a uno de los pueblos del sur que más sufrió el tema de los incendios, donde primero les queman los campos, después les queman las casas, donde los que hacen esos incendios, en su mayoría intencionales, son gente que estaba en apariencia relacionada, vinculada o concentrada en este gobierno y que ahora, bueno, salió el tiro al revés. Ocurrió que a Alberto Fernández le quisieron pegar, lo cascotearon, le rompieron el vidrio del vehículo, casi podrían haber incendiado el vehículo. Y una pregunta obvia: la Argentina destina un presupuesto fenomenal a los servicios de inteligencia, a servicios de inteligencia que el gobierno tiene bajo su mando. Muchísima plata. Sobre todo ustedes conocen la actividad de ese organismo a lo largo de la historia, inclusive con todo el tema judicial. Pregunta: ¿el Servicio de Inteligencia Nacional no pudo advertir lo que podía ocurrir en un lugar donde están quemando casas, donde hay muertos, donde ha habido un incendio de características monumentales e inéditos en la historia argentina y sobre los cuales después le vamos a preguntar a Javier? Es inexplicable, porque al presidente podían haber volcado la camioneta. ¿Cómo es posible que no tuviera más custodia? ¿Cómo es posible tampoco que la provincia le diera un servicio a favor? Y además, y apelando a una fotografía que le voy a pedir al director, quiero preguntarme,
¿No advierte Alberto Fernández que la gente está un poco irascible con él o supone que puede ir simplemente a cualquier lado arriesgando a la investidura presidencial de la Argentina? Eso también se llama soberbia. Le pido por favor una foto de una mujer al director. ¿Tiene la gentileza? Esa mujer que estamos viendo está haciendo una cola. Está haciendo la cola para comprar el pan en un pueblo de la ciudad del Uruguay. Hace la cola como todo el mundo. No ha mandado a nadie a que le compren el pan. Es una ciudadana más. Y tampoco tiene problemas con los vecinos del lugar. Una diferencia importante. Y es la esposa del presidente de la República del Uruguay, la señora de la calle Pou. Hay una diferencia entre el Uruguay y la Argentina. Hoy, lamentablemente, la diferencia pasa por los problemas del virus, del COVID, que parece estar afectando también al Uruguay, como en forma brutal afecta a Paraguay y en especial a Brasil. Este fenómeno, más el recrudecimiento de la segunda o tercera ola en Europa, donde todo se cierra, se vuelve a cuarentena, a fase 1 o a fase 0, es una preocupación que tenemos nosotros. Y que en este programa, ahora y en apenas 2 minutos, nos va a contestar el doctor Adolfo Rubinstein, bajo la siguiente pregunta que le hicimos. Bueno, me parece que estamos un poquito atrasados. Ahí va Rubinstein. La Argentina está al borde de volver a lo que llamaban fase 1, una cuarentena estricta. ¿Qué va a pasar? El panorama le diría que es incierto. Claramente vamos a tener una segunda ola, porque todavía estamos en la primera. Lo que ha ocurrido es que tuvimos una baja a partir de octubre hasta diciembre, un rebote en enero, en la primera quincena de enero, y la segunda, y luego una pequeña baja y ahora está estacionado. Si llegamos a una situación de fase 1, de que el gobierno, porque además el gobierno está advirtiendo sobre el cierre de fronteras, etcétera, ¿cómo va a reaccionar la gente ante esa posibilidad? ¿Cuál va a ser el impacto de la segunda ola? Es difícil de saber porque tampoco conocemos a ciencia cierta qué porcentaje de la población argentina ha tenido contacto con el virus, que son muchísimos más que los 2.200.000 que figuran como casos reportados positivos. Así que probablemente estemos entre un 20% por lo menos de la población que ha tenido ya contacto con el virus. Probablemente lleguemos a mayo, junio, con un 30% de la población, ojalá, ya habiendo tenido o inmunidad generada por la infección en sí misma o por la vacuna. Creo que con las vacunas ha habido cierta, yo diría, cierta lentitud en los procesos de negociación con las empresas farmacéuticas o con los gobiernos, pero también probablemente restricciones financieras que han dificultado las compras anticipadas, por ejemplo. Y la pregunta que uno tiene, si hay restricciones financieras, si no hay plata, la Argentina dispone de un swap chino que dice tenerlo en las reservas del Banco Central. ¿Por qué no se pudo traducir ese swap en la compra de vacunas a los chinos? La verdad, Roberto, no tengo la menor idea. Habría que preguntarle al gobierno. Todos nos hacemos esa pregunta. Pero la realidad es que había mucha opacidad en la comunicación sobre las gestiones, las negociaciones, la contratación, el precio. Por otro lado, también tenemos que saber que la vacuna de Sinopharm es muchísimo más cara que el resto de las vacunas. Bueno, estaba hablando un hombre cercano al PRO que participa en este proceso electoral que hay hoy dentro del radicalismo y sobre el cual vamos a hablar más tarde. Y les anuncio los invitados que vamos a tener esta noche. Vamos a tener a Ceferino Reato, vamos a tener también a alguien que nos va a explicar por qué los argentinos se van de la Argentina. Vamos a tener un economista que está por dar el salto político, otro más, que es Roberto Kachanowski. Y antes que nada, como acabamos de publicar o de dar una entrevista con alguien de Cambiemos,
vamos a hacer una referencia a ese ministro de Salud que en Corrientes, un hombre de Cambiemos, de pronto chocó el auto y tenía, no sé si 90, 60 o 100 vacunas en el baúl del auto. Es sorprendente la facilidad con que en la provincia de la Argentina se maneja con el libre albedrío de las vacunas. En este caso, con alguien de Cambiemos. Hay una canción alegórica a esto y creo que mejor tomarlo con humor. El ministro de Salud de mi Corrientes chamigo paseaba con su Hilux y Goya era su destino y le agarró un patatú. Chocó con la camioneta y vino la policía y se llevó una sorpresa. Resulta que en el baúl encontraron 2 cajitas, no transportaba chipá, llevaba unas vacunitas para repartírselas o para hacer las platitas. Y cómo lo explicarán los radicales tan moralistas. Y se armó el embolleré, no llevaba ni un pacú, tampoco eran tereré, eran vacunas de Moscú. La Sputnik que lo tiró al ministro de Salud. ¿Qué negocio quiso hacer con la Sputnik? Como no me vino el acordeonista, lo iba a hacer con la boca nomás el acordeón. Bueno, siempre viene bien una cuota de humor y hay gente que se dedica a eso. Y políticamente esto, como dice Alberto Fernández, va a ser una etapa muy furiosa en materia política y ya estamos viendo algunos de los efectos. Pero basta de los García y vamos a pasar a nuestro primer invitado, a un hombre del periodismo que ahora no está tanto en la televisión, que es Seferino Reato, con quien queremos simplemente, Seferino, hacerte una pregunta, porque hoy dicen que Cristina se molestó con Alberto o viene con un conflicto, como esos matrimonios que persisten pero son malavenidos. ¿Me puedes explicar? Si ella lo eligió, si ella lo conocía, si ella sabía cómo es, ¿por qué ahora se sorprende de cómo es Alberto Fernández? Si todos sabíamos cómo es Alberto Fernández. En este caso, la culpa no es de Alberto Fernández, la culpa es, me parece, Seferino, de la propia Cristina. Claro, vos dirías la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Mirá, es una mirada interesante. Lo que pasa es que lo que Cristina quiere, que es quedar libre de culpa y cargo, y si es posible que le reconozcamos su estatura moral, eso es difícil de hacer, incluso para Alberto, sobre todo para el presidente, porque tendría que intervenir directamente sobre la justicia, tal vez apelar a alguna figura como el indulto, propiciar un proyecto de ley de amnistía, y eso implica un costo muy alto para el presidente, y además él debe pensar que, hecho esto, pues, ¿qué le impedirá en el futuro a Cristina ir no tanto y no solo por los ministros de Alberto, sino por el propio Alberto? Sí, Entonces hay una tensión ahí política. En ese plano yo después voy a dar algunas referencias en el programa sobre artilugios de tipo judicial para ver de qué modo se desarma toda esta cuestión que tiene Cristina en materia judicial sin atravesar el tema del indulto o el tema de la amnistía. Pero quiero preguntarte, porque esta es la sensación colectiva o que mediáticamente se está imponiendo. Ya definitivamente Cristina lo ha corrido a Alberto de la función presidencial y parece que ella es la máxima autoridad, cuestión que casi todo el mundo sabía, pero que en este caso se está empezando a manifestar en forma plena. Yo creo que todavía no. Vamos a ver cómo es el desenlace, quién llega como ministro o ministra de Justicia y con qué agenda.
creo que lo ha debilitado mucho y la situación es mucho peor a que el presidente haya perdido totalmente el poder, tiene un poder residual. Cristina no logra imponer totalmente su agenda y entonces estamos en esa especie de empate catastrófico para el gobierno, es decir, un presidente que todavía tiene algún atisbo de resistencia, una vicepresidenta fuerte, pero que todavía no logra imponer todo lo que quiere. Eso hace que el gobierno esté prácticamente, digamos, para ser suaves, paralizado, ¿no? Porque lo que vos hablabas del federalismo sanitario de la vacuna, sí. Cada provincia hace lo que quiere, Buenos Aires, Corrientes, eso también Formosa. Es un síntoma de que el gobierno a nivel nacional no logra ordenar toda la gestión porque está ocupado en dirimir quién manda y cuánto manda. Ahora, Ceferino, me parece que nos hemos concentrado demasiado en el cambio de la ministra Lozardo, que seguramente o posiblemente sea reemplazada por otra mujer, cuando realmente la función del ministro de Justicia en la Argentina en los últimos 50 años han sido ministros casi todos que han pasado bastante inadvertidos. Estamos hablando de 50 años, salvo hasta de pronto el que era socio también de Alberto, que ordenó el tema de la elección de la Corte Suprema, Iribarne, quizá alguna fama mediática de Arlanian, pero digamos, aquella actitud honorable del que ahora es miembro de la Corte, Rosati, de que se fue un día con un portazo porque no quiso avalar las coimas que quería cobrar el gobierno por la construcción de cárceles. Pero tanto vos como yo sabemos que el verdadero ministro de Justicia de la Argentina, desde que empezó este gobierno, no es la señora Lozardo, es el segundo, es el señor Martín Mena, y que va a seguir siendo el hombre importante, influyente y decisivo, bajo la compañía de otras dos figuras, que son Guado de Pedro y el señor Ustarroz, que es medio hermano de Guado de Perro. En consecuencia, no va a haber gran cambio con la designación de una mujer por otra mujer, a menos que se propongan tener conflictos de poder en el futuro, me parece. No lo sé, vamos a ver yo creo cómo se desenvuelve todo esto, todavía no está al final. Yo creo que esto lo deteriora mucho al presidente. Lo hace cada vez más débil y ese es un problema para un país que es presidencialista. Es un problema también para él. En algún momento, hace unos meses, él y su grupo, que son 12 apóstoles nada más, pero bueno, hay que ver lo que hizo Jesús con 12 apóstoles, pero hace unos momentos ellos pensaban en la reelección. Yo creo que a esta altura hay que rogar para que Alberto termine bien su mandato en el 2023 sin problema, y eso va a depender mucho de la resolución de este conflicto, porque ellos mismos, ya que estamos casi 10 días sin ministro o ministra, ellos mismos le han dado una gran entidad. Entonces Mena va a seguir siendo el hombre fuerte. Eso supone que Cristina le dejará al presidente tener una ministra o un ministro que no sea tan de ella, a menos que Cristina quiera dar una señal bien clara de que aquí ha pasado con Alberto lo que muchos decían, que Alberto ya es cámpora. Y si Alberto ya es cámpora, las elecciones de octubre se vuelven cruciales. Me estoy imaginando cómo van a ser las elecciones futuras, las que estarán hacia octubre, sospecho, y no sé si antes o no hay paso. Pero quiero ir a un terreno particular tuyo, porque vos has escrito muchísimo sobre los 70 y creo que estás como haciendo renacer de vuelta uno de tus libros. Hay una noticia para la semana próxima, es que van a plantar, quizá por una noción ambientalista en algún sentido, pero político en otro, 30.000 árboles en la ciudad de Buenos Aires, en gran parte de la Argentina, en conmemoración por el tema de los desaparecidos.
otra vez vuelve el número de los 30.000 desaparecidos, número con el cual vos has tenido, bueno, vos no, simplemente investigando algún tipo de conflicto. ¿Cómo es esto de los árboles y cómo es esto, cómo encaja dentro de tu percepción de los años 70 en los libros? Bueno, yo creo que si es plantar árboles, plantemos 300.000. Yo creo que necesitamos muchos árboles en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otros lugares, en otras ciudades, donde no hay árboles. Yo he ido hace poco a San Antonio de Areco, que me encanta, y descubro que en la ciudad no hay árboles suficientes. Entonces, plantemos 300.000, 3 millones, no hay problema. Ahora, la referencia a los 30.000 desaparecidos, yo creo que es un número simbólico, y como símbolo me parece bien, cada uno puede creer lo que quiere. Desde el punto de vista histórico, yo creo que un periodista tiene que ir hacia la verdad. No, al corte. Y más porque hay un registro público, es decir, hecho por el Estado, de cuántos fueron los desaparecidos durante la dictadura, y los números son los que son. 6.348 desaparecidos, 952 muertos, asesinados, ejecutados, que están los cadáveres, que estuvieron los cadáveres durante la dictadura, y ese es el número, 7.300 víctimas durante la dictadura. Después, claro, yo entiendo, 30.000 parece que la tragedia es grande, a mí me parece que 7.300 es un montonazo, y yo no entiendo estos organismos de derechos humanos que quieren que haya más víctimas, más sufrientes, quizás pensando que así van a tener más vigencia. Me parece un gran equívoco, y creo que tiene que ver un poco con el desprestigio de los liderazgos de derechos humanos. Hoy habla Eve Donafini o habla Carlotto y a nadie se le mueve un pelo. Hace unos años hablaba Eve, hablaba Carlotto y eran dos próceres. Hoy no son próceres, hoy son dirigentes kirchneristas. Te agradezco, Ceferino, el aporte, la compañía y también la iluminación de tu nota. Nos vemos próximamente. Gracias. Muy gentil el acompañamiento, y a ustedes les digo que vamos a ir con el tema de los incendios, que vamos a ir con la lista negra de Felipe Solá, y que vamos a ir fundamentalmente con los artilugios o las variantes que da o podría dar el derecho, que hasta ahora no encontró el profesor de Derecho Alberto Fernández, para salvarla a Cristina de algunas causas, sin necesidad de indulto y sin necesidad de amnistía. Eso se los prometemos en un minuto, después de este corte, donde también va a estar una entrevista con el economista político Roberto Kachanowski. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites, me avisás. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila. Es tuya. Ya sabes, si podés y querés, te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Sumate a nuestra comunidad de cuenta DNI para tener promociones todos los días. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
De todas las promesas que les hice, hubo una que se me pasó por alto y que es una entrevista, un pequeño informe sobre esta contienda electoral que hay dentro de la Unión Cívica Radical, que es esta aparición repentina de Martín Lustó por distintos lugares de la Argentina, esta noche en Córdoba, después vamos a dar el resultado, y el domingo próximo en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Parece que depende el destino de Lustó de estas 3 votaciones internas. Para eso vamos a tener una entrevista con alguien que disputa con Gustavo Pose el dominio de la provincia de Buenos Aires del Partido Radical. Maximiliano Abad. Tienen que darse cuenta que la Unión Cívica Radical, el corazón siempre fue la provincia, de donde salió Raúl Alfonsín. Paso ahora y te cuento a vos, Javier, y si tenés alguna acotación te la voy a agradecer, a plantear esto de que Cristina no quiere el indulto, no quiere la amnistía, Alberto no la quiere dar el indulto, Massa dice que no va a dar la amnistía, y la pregunta es cómo van a resolver este problema judicial o estos problemas judiciales que tiene Cristina, que seguramente va a zafar del tema del memorándum Purirán, que va a zafar del tema del dólar futuro, pero hay otras complicaciones de las cuales quizá no pueda zafar. Sin embargo, en la justicia hay alternativas. La justicia entendida como solución de conflictos, no la justicia pensando exclusivamente en una cuestión de castigos. Para eso, por ejemplo, en el nuevo código figuran el tema de los juicios abreviados, que es una alternativa que se puede dar para mejorar, darle velocidad a las causas y encontrar situaciones más sencillas y menos complejas a partir de ciertas condiciones. Tenemos también una cuestión fundamental, que tenemos el caso de los juicios patrimoniales. ¿A qué se parece eso? Se parece a la causa de los cuadernos. Ha habido hace poco una resolución de magistrados de lo que se llama una mediación patrimonial. Fue un financista y algunos colaboradores financistas que desde hace muchos años en apariencia venían estafando a una serie de damnificados dentro del mercado argentino. El juez con el fiscal llegaron a algún tipo de acuerdo que la Cámara de Casación, la misma que hoy cuestiona a Cristina, pero que posiblemente después no cuestione, avaló la resolución. ¿Cuál fue la resolución? Que los acusados devolvieron parte o el dinero con el cual habían estafado a las víctimas. Eran 20 las personas acusadas. De esas 20, 18 se allanaron a devolver la plata. Otros 2 no. Los 18 que devolvieron la plata tienen 1 año de prisión en suspenso. Los otros 2, 7 años. Para la causa de los cuadernos, en los cuales hay tantos empresarios y hay tanta plata, me parece que podría ser una alternativa. Del mismo modo que es una alternativa los juicios abreviados. Y te agrego un dato más, el nombramiento de Roberto Boico, el abogado de Cristina en la Cámara Federal, como una nueva estrategia quizás para buscar solucionar los problemas judiciales de Cristina Fernández. Ahora, yo te pregunto, si Cristina lo nombra Berardi en una comisión, lo nombra Boico, ¿debe estar conforme con el destino que tienen los tribunales? Bueno, parece que ser abogado de Cristina es un pasaporte o es un ticket al éxito, porque Berardi fue abogado y fue nombrado como notable del comité para reformar la justicia, y Boico, su abogado en el memorándum Purirán y abogado de Parrilli también, fue nombrado en la Cámara Federal. Nada más en la Cámara Federal, la Cámara en la que hicieron volver a un juez que se había trasladado a otra localidad, como Eduardo Fará. Bueno, cambiamos de tema, nos saltamos a Roberto Kachanowski. No es necesario presentarlo, sí les digo y van a enterarse que está en connubio con el PRO. Y él nos lo va a contar
Vamos a ver si va a ser diputado, si se va a quedar en la casa o si va a colaborar de otro modo con la línea Macri, Horacio Rodríguez Larreta. Una nueva vida tenés, Roberto. ¿Te hacía falta otro trabajo? Parece que vas a ingresar a la política. No, vamos a ver, estoy juntándome con gente que me llama, particularmente gente de Juntos por el Cambio. Yo siempre fui de la vocación de dialogar. Vos sabés que en la época que estaba Macri en el gobierno, se llamaba el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, siempre vas a aportar tus ideas. En ese momento eras muy crítico, ¿ahora también? A ver, era crítico de Juntos por el Cambio, y soy crítico de lo que hizo Juntos por el Cambio desde el punto de vista económico, sí, sin ninguna duda. Te voy a aclarar esto. Yo no creo que sea kirchnerismo de buenos modales. O sea, una cosa es ir por el poder absoluto, como pretende el kirchnerismo, y otra cosa es hacer un gobierno respetando las instituciones, pero meter la pata en lo económico, como tantos gobiernos hubo en la historia argentina. Esto lo hablás con Mauricio Macri. ¿Qué te dice él? ¿Qué te dice Rodríguez Larreta, el que viste hace 2 días? ¿Qué te dice Patricia Bullrich, con la cual también te reuniste? No te falta nadie ya para ver. A ver, de todas maneras, yo te diría, ellos saben que tienen que corregir y reconocen los errores que tuvieron. ¿Te regaló el libro, Mauricio? No, porque me junté con él en diciembre. Así que en ese momento creo que, no sé si lo estaba escribiendo, cómo fue, qué sé yo. Igual no tiene fama de generoso, es más bien avaro. Sí, vaso de agua hubo, por lo menos. Bueno, está bien. Él toma el jugo de naranja para él. Hoy el frente opositor, digamos, del lado de lo que se llama la derecha, el neoliberalismo, está como fraccionado en 2 partes. Caso del grupo Macri y los radicales, por un lado, y del otro, esta nueva conformación de economistas, que los economistas metidos ahora a la política, están desencontrados, van a ir separados a la elección. ¿Están pensando en algo para impedir ese fenómeno? Porque con 35% Cristina gana en la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo creo que ahí coincido con vos. Creo que no hay un 2023 con posibilidades de progresar, sino hay un buen 2021 desde el punto de vista de la oposición. Yo creo que puedo entender la posición de otros que te dicen, no, mirá, siempre te defraudan. Bueno, viste toda la historia de que no dan bolilla. También entiendo que si meten a algún diputado, no va a ser a favor, no van a votar a favor de las cosas del kirchnerismo, pero el dato de cómo resulten las elecciones no va a ser menor, creo yo. No sé si coincide. No, sin duda. Lo que estoy diciendo es, mirá, vamos a hacer una cosa, el riesgo institucional argentino es muy grande. Por lo tanto, creo que lo mejor es convencer a la gente de Juntos por el Cambio para que adopte un mínimo de políticas económicas, en caso de ser gobierno en el 2023, para que Argentina salga adelante. Yo creo que ese es el camino, pero otros pueden elegir otro, ¿no? Supongamos que yo soy economista, tengo pocos escrúpulos políticos y tengo que elegir que puedo ir por el kirchnerismo, que puedo ir por Macri o cualquier otro tipo de fracción política. Miro el panorama y digo, voy a tener muy buenos precios internacionales para los granos, o sea que me van a dar como 10, 12 mil millones de dólares más de los que tenía. Por ahí me arreglan el tema de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, con lo cual no tengo vencimientos o con eso hago un asiento contable y zafo. Si elijo sin tener escrúpulos políticos, me parece que el que le puede ir mejor en las próximas elecciones es al kirchnerismo. A tu planteo digo, ellos tienen a favor el precio de las commodities, en particular de la soja. Argentina exporta, además de poroto de soja, exporta aceite de soja, exporta harina de soja, y eso ha aumentado notablemente. Es un viento a favor que están teniendo. No es el huracán de los otros años, pero es un viento a favor. Ellos les pueden llegar con un tipo de cambio más o menos controlado. La inflación se les está yendo. Ya pegó la curva. Cuando vos mirás cómo está la inflación, se les está yendo y se les va a seguir yendo y todavía no tocaron las tarifas de los servicios públicos.
Pero aún con el mercado de cambios más o menos bajo control, vamos a ponerlo, aunque sea de forma artificial, ¿eh? Vos mirás las encuestas, si es que valen, y Cristina Kirchner tiene más del 60% de imagen negativa. Con relación a eso, la Argentina está en un proceso también de declive fenomenal, en el sentido de que no solo está el incremento del riesgo país, que está a niveles extraordinarios y que uno no recuerda en general, pero que fue una de las causas por las cuales lo voltearon a Fernando de la Rúa. Sí. El otro fenómeno es la caída de los activos argentinos. No solo ya no es un tema de precios, es que nadie compra Argentina, nadie compra bonos de la Argentina, pero nadie le va a comprar la casa de los argentinos, nadie va a comprar la empresa de los argentinos. No hay gente que oferta esto. Ahora, ¿cuál es el piso? A ver, lo voy a poner lo más crudamente posible. Argentina se está desangrando, pero literalmente se está desangrando en términos de un país donde vos, y a vos te debe haber pasado, llamás a alguien, o te llama alguien, te manda un WhatsApp, y te dice, che, cuando estés por Buenos Aires, ¿dónde estás ahora? Estoy viviendo en Montevideo, estoy viviendo en Punta del Este. La cantidad de gente que conozco, que se fue a vivir allá, es impresionante. A eso suman la cantidad de empresas que se fueron y las que se van a ir. Ya están, por ejemplo, Nike, como no encuentra a quién venderle la empresa, se la va a dar a alguien, te va a llamar a vos y decir, toma, administrarla, yo me rajo. ¿Sí? Te doy el franchise. Entonces, vos ves que acá tenés un problema económico pero social grave. ¿Por qué? Porque todos se quieren sacar las empresas de encima, venderla y mandarse a mudar porque no aguantan más esta locura. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí. Ahora, si vos no tenés inversiones, ¿cómo hacés para recuperar el problema de desocupación fenomenal que tenés, más el problema de pobreza, más el problema de indigencia? O sea, Argentina puede llegar a ser un país fallido si seguís en este ritmo. Entonces, yo coincido con vos. Hoy, a tu pregunta, ¿cuál es el piso? Yo te diría, mirá, no veo piso si no cambiamos en serio el rumbo económico que tenemos. Lo que pasa es que este gobierno, la principal preocupación que tiene no es el tema económico, es el tema de los problemas judiciales de la señora. Entonces, no se ocupan del tema económico. Vos lo escuchás hablar al ministro de Economía, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Guzmán. Guzmán. Habla bajito así, yo todo, pero no dice nada. ¿Qué tipo de...? Cuando yo te digo un ministro de Economía, te guste o no, Caballo era un tipo que se plantaba y hacía, ¿sí? O sea, vos en situaciones críticas necesitas un ministro de Economía que concentre poder y tomar decisiones y avanzar. ¿Vos querés que el ministro le imponga condiciones a Alberto Fernández y a Cristina, en realidad? No creo que esté en condiciones, ni siquiera, cualquier medida que él debe tomar debe pasar primero por el Instituto Patria. Y esto vos y yo lo sabemos y los empresarios lo saben. Por eso nadie invierte en la Argentina y el problema social es cada vez más grave. Entonces, yo tengo mis dudas sobre el resultado electoral de octubre, te digo francamente, ¿no? Sí. O sea, la oposición también todavía no te está mostrando ninguna oferta de cómo va a salir a sacar el país adelante. Reconozcamos que también ahí estamos bastante masivos. La charla con Kachanowski realmente es muy rica y además hizo alguna apreciación sobre los bancos, la situación que empieza a ser crítica, sobre todo los bancos chicos. Habló también sobre el tema de Formosa, de lo que nos cuesta a los argentinos Formosa, porque todo lo que está pasando en Formosa lo pagamos el resto de los argentinos. Formosa pone el 0, algo y se lleva 4 puntos de la coparticipación. Es muchísima plata. Pero en fin, ese es otro capítulo. Quiero decirles que además de Kachanowski con el PRO, hubo un acto de Pichetto de la oposición que reúne a un gran sector de peronistas. Y el acto fue un acto importante, bastante bien organizado. También hay un movimiento atrás de Florencio Randazzo, impulsado por Juan Zabaleta,
el jefe de los grandes intendentes de la Argentina, un hombre de Hurlingham que se supone que está con el gobierno, pero la candidatura de Randazzo es, digamos, interesante para Alberto Fernández, no para Cristina, está en contra. Y va a haber candidatos de los derechos humanos, aparte de candidatos de la izquierda. Me parece que hubo algunos conflictos donde algunas de las figuras señeras de los derechos humanos se fueron a pique. Pero hay algo del reportaje de Kachanowski que vale la pena rescatar y que nos hace incluir a Javier en la reunión. Es el tema de que los argentinos se van de la Argentina. Grandes, chicos, medianos, ricos, pobres, los que pueden, se van. ¿Por qué se van? ¿Por qué ya un padre no piensa en dejarle una casa, una carrera, una posibilidad a su hijo, sino un pasaje? ¿Por qué, Javier? Bueno, es un fenómeno que se empezó a acelerar en los últimos años, sobre todo ahora últimamente, y lo ves en algunos indicadores. Por ejemplo, la baja en las matrículas de los colegios privados, el aumento en las matrículas en los colegios de los países limítrofes. Los consulados y las embajadas dicen que ya no dan abasto con la cantidad de turnos y consultas que dan de ciudadanos argentinos que se quieren ir. Está el caso de Uruguay, que habló de alrededor de 10.000 trámites de cambio de residencia. Está el de Dualde ahí por otras razones, claro, un homenaje a los abuelos. Sí, sí. Pero hay otra gente que se quiere ir por muy cariñoso. Dualde. Exacto, pero hay otra gente que se quiere ir por las condiciones del país que las relataba bien Kachanowski. Es muy difícil de vivir en Argentina. No solo se van los que se pueden ir, sino que hay dos estudios, uno que hizo la UADE y otro que fue internacional, que participaron 21 países, que habla que entre el 70 y el 80% de los jóvenes argentinos se quieren ir del país y no ven un futuro, que no puedan desarrollarse ni crecer en un país con las condiciones de Argentina. Y para eso lo consultamos al psiquiatra, al reconocido psiquiatra José Abadi, para que nos hable de este fenómeno de la migración de los argentinos, por qué ocurre y qué tenemos que tener en cuenta. Hola José, bueno, te molestábamos con esta inquietud que surge, que si uno va recabando determinados datos que surgen de los consulados o incluso de las páginas o de las matrículas de los colegios, pareciera que los argentinos están empezando a ir del país. ¿Por qué ocurre este fenómeno? ¿Es porque no alcanza la plata? ¿Razones políticas, económicas? ¿Qué te parece a vos, José? ¿Cómo lo ves? Bueno, ante todo, qué gusto en saludarlos. Yo creo que hay un escepticismo frente al futuro, hay una sensación de expropiación de la esperanza que se vive en este momento, que es muy importante. La esperanza es lo que nos permite el proyecto es lo que nos permite hacer, lanzarnos hacia el mañana. ¿Qué otra cosa es el proyecto sino lanzarse hacia? Hasta etimológicamente quiere decir eso. Pero para que eso exista necesitamos confianza, vínculo, lazo, necesitamos norma, necesitamos ley, y eso nos permite generar un mañana posible. Cuando eso está ausente, lo que nos queda es un sentimiento de soledad, un sentimiento de desamparo, de desprotección, que también no solamente provoca tristeza, desánimo, sino también provoca un enojo y a veces casi un hartazgo, donde uno siente que tiene que ir a buscar un alimento para su propia energía, una energía para su propia dinámica vital en otro lado, ¿no? Ahora, en este punto que introducís pareciera ser que hay mucha gente que se va, ya sabemos que se fueron muchas empresas y mucha gente quizás de alto poder adquisitivo se está yendo, algunas clases medias también hoy tienen el deseo. ¿Qué ocurre con esa gente que tiene el deseo de irse y no lo logra concretar? Porque obviamente no son decisiones fáciles ni rápidas de tomar. Muy importante lo que decís. Mucha gente se va y mucha gente se siente echada, y se va porque se siente simbólicamente echada, porque aquí no me garantizan o no me dan o no me ofrecen las condiciones que hacen al pacto de vida social. Entonces se van. Los que pueden, naturalmente duelo mediante, no podemos evitar el dolor, lo hacen, pero los que no y lo desean, tienen muchas veces un sentimiento de encierro, un sentimiento de impotencia, y eso genera un cierto apagón en la energía, en lo que uno podría llamar el poder, la potencia, ¿no? Lo vive como un encierro a esto, ¿no? Esto es muy importante. Y una frustración respecto al mañana. Es como no me puedo ir, acá no me dan lo que yo necesitaría. Pareciera esto ser una condena que me va pagando lentamente.
Con relación a ese punto de la transversalidad que pareciera tener este fenómeno de la emigración en los últimos años en Argentina, que no es que solo se va una determinada clase social, sino que se va principalmente esa que puede, pero hay un deseo y un interés por los más vulnerables quizás de irse. ¿Ese fenómeno es medianamente novedoso en Argentina? ¿Crees que tiene diferencias o similaridades con otros fenómenos históricos de Argentina? ¿O es un fenómeno muy puntual de esta época? La gente que se está yendo, a diferencia de otras oportunidades, es muy plural. No es solamente un segmento o una edad, una etapa de la vida, sino que básicamente la gente que se va es aquella que siente que si se queda no tiene más algo para decir. No hay un lugar donde la pueden escuchar. No hay un lugar donde si yo tengo algo para decir y no me pueden escuchar, esto queda en el vacío. Por eso se van jóvenes, porque piensan en un mañana, pero también en un tiempo como el actual, en esta postmodernidad, donde se privilegia el presente. No hay lo mío está concluido, mi ciclo se terminó, ya está, sino que cada día es una alternativa distinta. Por eso son todas las edades aquellas que se van porque quieren buscar un lugar donde poder ser escuchados y donde poder sembrar. ¿Cómo uno puede hacer que no sea un efecto contagio, ¿no? Y que la desesperanza contagie a la desesperanza y que que entremos en esos círculos viciosos de los cuales es muy difícil salir? Sí, es verdad que a veces la desesperanza va como creciendo, ¿no? Comienza y como un itinerario va ampliándose. La pregunta es cómo se repara la desesperanza, cómo se pone un fin a ese itinerario luctuoso. Bueno, yo creo que no solamente con palabras, sino con conductas que tengan que ver con no promesas incumplidas, que son en último término engaños, sino con proyectos que se vayan convalidando en la práctica, convocantes, incluyentes, y que necesitan que el arrepentimiento no sea un abstracto teórico, sino una conducta concreta, verdadera, real y palpable para la comunidad, donde haya un orden de confiabilidad, de ley que sea suprapersonal, no el invento de cada uno para lo que le convenga. Y yo creo que en ese sentido puede empezar a generarse un liderazgo sano, que no tiene que ver con patriarcalismos o paternalismos arcaicos que no sirven para nada, sino con el desarrollo de las propias capacidades liderales de cada uno. Muy esclarecedor todas las definiciones y todo lo que nos has manifestado, agradeciéndote la participación. Bueno, muchas gracias por haber estado. Todo lo contrario, Javier, fue muy agradable y un fuerte abrazo a vos y a todo tu equipo. Hay un dato que quiero recordarles, aparte de este fenómeno de éxodo argentino. Es cuando vino acá una vez Umberto Eco, quizá una de las personalidades más notables del siglo pasado, dijo que su mayor sorpresa en el mundo era que iba a lugares que no conocía, lugares casi poco descriptibles, y siempre encontraba un argentino. Hay una pasión, quizá de los argentinos también por viajar, no solo por irse, como ocurre en China, porque la mayoría de la gente que se va de China se van de una misma provincia, no del resto del país. Concluimos ahí y pasamos a otro capítulo, al capítulo final del programa en el cual tenemos el resultado ya de la elección en Córdoba de la Unión Cívica Radical, en la cual se impuso la gente de Mario Negri, como estaba medianamente previsto, versus la gente que está rodeando, tratando de impulsar la candidatura de Martín Lustó. Como ustedes saben, el domingo próximo hay una batalla de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, que va el señor Abad versus el señor Pose. Al señor Abad lo invitamos, pero tenía problemas de agenda. El señor Abad, en cambio, nos concedió un reportaje. También va a haber un conflicto electoral por la capital federal, donde va, en alguna medida, el ex titular de Boca, Angelici, contra Cotino Siglia, que respalda al compañero Lustó. Veremos qué pasa ahí
porque Lustó está forzando que lo nombren candidato para intendente en la ciudad de Buenos Aires. Pero Macri, en principio, ya decidió a favor de Angelici y ya decidió también que la candidata a diputado de la capital federal va a ser la señora Patricia Bullrich. Y la candidata en la provincia de Buenos Aires para Mauricio Macri va a ser María Eugenia Vidal. Horacio Rodríguez Larreta todavía no ha hablado mucho al respecto. Viene de un proceso de decaimiento, pero dice que si bien antes se dedicaba el 10% a la política, ahora se va a dedicar el 40%. Veamos lo que nos cuenta Abad sobre las elecciones del domingo y lo que ellos representan. Maxi, vos te estás proponiendo como el vacunador oficial del radicalismo. Estás por vacunar a Pose, lo querés vacunar a Lustó. ¿Cómo es esto? Queremos construir el radicalismo del futuro, el radicalismo del siglo XXI, el radicalismo que sea la columna vertebral de nuestra coalición política, pero que se abrace definitivamente al futuro a liderarla. Discúlpame, pero Lustó dice lo mismo. Mira, Roberto, en los años previos al 2015, el radicalismo era un partido con poca representación territorial, pocos legisladores al Congreso de la Nación, pocos bloques legislativos en la provincia de Buenos Aires débiles, que había perdido algo que es central a cualquier organización política que pretenda transformar la realidad, que es su vocación de poder. Entre el año 2015 y el año 2019, el radicalismo pasó de tener 11 intendentes a 32, 2 diputados nacionales a 6, representantes en todos los consejos deliberantes y consejos escolares de la provincia de Buenos Aires. Hoy el radicalismo es un partido de poder que nuevamente quiere volver a ser gobierno. En ese plano de lo que estás hablando, para ustedes ha sido bastante buena y beneficiosa la alianza con el macrismo. La alianza de partidos de oposición que construimos una coalición alternativa al actual gobierno, que es el pasado reciente que volvió. El radicalismo en el marco de esa coalición es un partido que recuperó su vocación de poder. Esa vocación de poder, en realidad, por ejemplo, porque el tema de la provincia de Buenos Aires es fundamental. De la provincia de Buenos Aires salió Alfonsín, pero también salió Moró. Y Moró estaba en contra de Pose como estás vos. ¿Cómo, me podés explicar un poquito este fenómeno? Tiene que ver con lo que te decía, Roberto. Nosotros sobre lo construido queremos construir el futuro del radicalismo, que es un partido basado en ideas, organización, el nuevo liderazgo, un partido que se abraza al futuro a liderar la coalición y que trabaje para que vamos a tener un presidente y un gobernador radical. Y en ese plano, uno lo ve a Pose acompañando a alguien que quiere ser candidato a intendente o jefe de gobierno de la capital o presidente de la nación. Pero vos, ¿a quién en ese plano empujás para la posibilidad de ser presidente dentro del radicalismo? Yo creo que poner el carro delante del caballo, pero no voy a eludir la pregunta. Nosotros estamos muy contentos por los acompañamientos que tenemos. A nosotros nos acompañan Mario Negri y Luis Naidenov, los dos presidentes de los interbloques nacionales, una persona que no tiene arrugas en el alma y que es una renovación permanente para el radicalismo, como es Luis Brandoni. Nosotros estamos muy contentos que nos acompañe Facundo Manes. Estamos muy contentos que nos acompañen 27 de 32 intendentes radicales de la provincia. Y en los nombres de los acompañamientos hay muchos candidatos a presidente. Pero eso es una discusión que el radicalismo va a dar de cara al futuro. Tu panorama con relación al gobierno de Alberto Fernández, de Cristina y en particular de Kicillof, ¿cuál es? Un gobierno que concentra poder, que lesiona la República, que atenta contra el federalismo, que genera, que defiende feudalismos, algo que hemos visto mucho en estos días. Y por supuesto un gobierno, ¿no es cierto?, que sostiene muchas de las cosas que nosotros consideramos que son determinantes para sacar a Argentina atrás y colocarla en el camino del desarrollo. Como por ejemplo haber sostenido un año sin clases presenciales, lo cual implica
pérdida de calidad educativa. Me estás haciendo acordar un poco a los mensajes del preámbulo de Raúl Alfonsín. ¿Es por tu cercanía de nacimiento? Nací en Ranchos, a 30 kilómetros de Chascomús. Mi papá es oriundo de esa localidad, y desde muy chiquito mamé en mi casa la política, y eso me hizo a heredarla por tradición, pero adoptarla profundamente por convicción. Muchísimas gracias, Maximiliano. Muchas gracias, Roberto, y un saludo grande a toda la audiencia.